Entramos Apocalipsis capítulo 21. Ya estamos entrando al final de este capítulo. Al menos este es el penúltimo capítulo, verdad que tiene tantas riquezas, y de seguro nos faltarán otras dos más predicaciones, y luego estaremos hablando de las disciplinas, que va a ser muy fundamental, creo que para la vida de cada uno de nosotros. Pero seguimos con el capítulo 21 y hemos visto en la primera parte el cielo nuevo y la tierra nueva. Del versículo 1 al 8 estuvimos platicando acerca de lo que es este cielo nuevo y esta tierra nueva. Y lo lindo es que nosotros vamos para ahí. Y del verso 9 al 27, vamos a ver si lo terminamos. Ahí se describe la nueva Jerusalén, que se la describe como la esposa del Cordero, que va bajando de arriba del cielo. Y vamos a ver, hermano, qué bárbaro la riqueza que va a traer esa novia, la riqueza que va a traer esa esposa, que ya de seguro se casó con Cristo a la altura del capítulo 21, ya fue consumado eso. Pero dice así la palabra: y vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Oyó? El mismo ángel que invitó a presenciar el juicio de la Babilonia política y eclesiástica le muestra a Juan la esposa del Cordero. Privilegio más grande, ¿no? Tiene este ángel que le va a mostrar en particular la esposa, o sea, la novia de Cristo. Esto quiere decir, hermano, que el ser novia de Cristo, yo lo veo así a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor, no es, hermano querido, general, o por decir, no es que todos los salvos son parte de la novia de Cristo. Porque vemos nosotros que Pablo, hablando de la novia, quiere presentar una novia virgen, pura, sin mancha, dice. Y también dice que uno, cuando corre en el estadio, solo uno lleva el premio. Y corramos de tal manera, dice, que lo ganemos. También en Apocalipsis 2 y 3 pudimos ver de que existen vencedores en la iglesia de Cristo. Cuando habla de las 7 iglesias de Cristo, ahí al vencedor le daré del maná, al vencedor lo haré que se siente conmigo, al vencedor lo haré una columna, al vencedor le daré del maná escondido. Y los que no vencen, ¿son salvos o no son salvos? Sí, son salvos. Lo tremendo es que la novia tiene el privilegio, porque, hermano, si vemos a la luz de los salvos, son millones de salvos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay diferentes grupos de salvos que, hermano, no, quizás yo lo veo de esta manera, quizás habrán unos 24 grupos. Lo veo de esta manera por la sencilla razón de que las costillas, son 24 costillas, ¿no? Y solo le sacaron una. Y bueno, por eso podemos decir de esa manera, pero quizás habrán más, o quizás habrán no sé cuántos, porque hay diferentes tipos de salvos que vemos nosotros en la Biblia. Están los salvos de la inocencia, los sin pecado, los que estaban ahí con Adán, los de la conciencia, los del gobierno humano con Noé, los de la promesa, los de la ley, los tratos que tiene Dios con diferentes personas, hermano, que ha tenido, etcétera. Podríamos decir los salvos del reino, los salvos de Israel, los salvos de la iglesia, los salvos, hermano querido, que menciona el Apocalipsis 7, que es una gran multitud de toda tribu, lengua y nación que vienen, hermano, de la gran tribulación. Pero podríamos decir, hermano, una cantidad de salvos. Pero lo tremendo es que acá el ángel le va a mostrar a Juan, hermano querido, a la novia, a la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia resplandeciente. Porque yo creo firmemente, como decía el apóstol Pablo, que no todos, hermano, aman la venida del Señor. Y se les dará la corona, dice, a aquellos que aman la venida del Señor. Hay personas que no aman la venida del Señor. Quizás serán salvos en algún momento, como los salvos, por ejemplo, los que se salvan antes de morir. ¿Hay cuántos se salvan más antes de morir que en vida? Se salvan más ladrones en la cruz, que, hermano querido, en la vida secular. Y eso no son novias. Nunca van a ser novias. Y la novia es aquella que realmente, hermano, vive la abundancia espiritual.
la cual vive un coloquio con Cristo, por eso es novia. Primero tiene una comunión el Señor con esa novia. La novia es la que ha tenido aquel coloquio con Él mientras vivía en la vida. Los otros que murieron, ¿qué coloquio van a tener? Nada, porque nunca tuvieron un amorío espiritual con Cristo. ¿Me entiende? Entonces es maravilloso ver de que el Dios del cielo a la novia la prepara, a la novia la bendice, a la novia, hermano querido, le enseña cosas que no se le enseñan a nadie. Simplemente solo la novia sabe intimidades, solo la novia sabe los conflictos, los problemas, las situaciones. Es lo mismo cuando uno, hermano, cuando uno está de novio. Con la novia uno tiene una relación especial, que es la misma relación, solo que en este caso espiritual, que tiene Dios con su novia. Entonces es tremendo porque a ella se le da ese privilegio, la cual el ángel le va a decir cómo viene esa novia. Y esta esposa de Cristo viene como reina, la veo yo, dentro de la ciudad que está bajando del cielo. Esa ciudad, porque es una ciudad que baja del cielo, es increíble verlo cuando uno lee la Biblia, porque es como una órbita, ¿no? Que va bajando una burbuja que va bajando, hermano. Qué impresionante, ¿no? Será como un planeta que vendrá a posarse en un lugar específico que Dios ya determinó, para que a partir de ese lugar, oiga esto, a partir de ese lugar, hermano, Dios empiece otra vuelta, el Génesis. A partir de ese lugar empiece a restaurar la tierra contaminada, o, hermano querido, restaurar a todo lo que entró como salvo ahí. Esto es como cuando el Señor baja a Adán, ¿no? Baja a Adán, vio que baja a Adán, lo baja allá, hermano, grande. No lo baja niño. Esto que se me está viniendo, hermano, qué tremendo. Cuando Adán baja, que es exactamente el mismo, la novia bajando, oiga esto por favor, la novia baja, Adán baja, pero los dos, si los vemos nosotros paralelamente, los dos están bajando maduramente. No están bajando niños. No, ya la novia ha madurado, ha alcanzado la estatura, dice, del varón perfecto. Ahora, ¿dónde tuvo su niñez la novia? ¿Dónde tuvo su niñez la novia? Esa novia que está bajando. En el mundo, ¿correcto? En otra esfera. Que fue que cuando la prepararon, en este caso está aquí la novia sentada, que está siendo preparada, enseñada, está buscando a Dios, ¿verdad que sí? Luego usted va a entrar a otra dimensión espiritual que Dios le va a permitir, hermano querido, que viva. Ahora, la pregunta es tremenda y confirmativa. Ahora me confirma Dios plenamente esto que he creído toda mi vida siempre. En este momento me lo está confirmando. Lo sabía así, pero me lo está confirmando en este momento. Lo puedo sentir bien claro. Es que ¿a dónde tuvo su niñez Adán? Adán tuvo que haber tenido niñez. ¿En qué mundo lo tuvo? Lo tuvo que haber tenido en un mundo paralelo que Dios tenía preparado para él. Porque él nació de 30 años de un solo pepinazo. Y Eva también de un solo pepinazo, 30 años. ¿Verdad? Apareció, ¿no? De 30 años empezó Cristo el ministerio. Por eso pongo esa edad. De 30 años se ejerce el sacerdocio. De 30 años. Esto implica de que, hermano, lo pusieron maduro, pero ¿dónde maduró? Qué tremendo, ¿no? Es tan fabulosa la palabra porque confirma plenamente cómo nuestro Dios es tan grande y poderoso, que es igual exactamente lo mismo que nosotros. Cristo baja con su novia, el Padre baja con Adán en el huerto. Véalo paralelamente. Y ya le dan una novia. ¿Se la dan dónde? En perfección. Solo que ellos fracasaron. Y esto es tremendo porque se me están viendo otras cosas que me estoy adelantando al último capítulo. Porque esa ciudad, bueno, se lo voy a decir porque está encajando ahorita la palabra bien. Esa ciudad es puesta en la tierra, pero hay salidas. O sea, hay puertas.
Eso implica que pueden salir y entrar, ¿correcto? Y lógicamente la Biblia dice que solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero entrarán a la ciudad. Quiere decir que habrán salidas a la ciudad. Lo impresionante es que, hermano querido, habrá peligro salir de la ciudad, como salieron muchos y se contaminaron después. Bueno, pero eso ya le dejo para que le sume un poquito la cabeza, porque no he llegado todavía ahí. Pero qué maravilloso es ver a la novia madura y Adán maduro, y ver a la novia que se desarrolló en un lugar, porque ya nosotros somos parte de eso. Y como todo es figura y como todo es un ejemplo de lo que se vive allá, entonces podemos tener la confirmación nosotros de que fue así totalmente. ¡Qué maravilla! Verso 10. Bueno, y muchas cosas más que no sería el tema ese, ¿verdad? Pero es tremendo. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Oyó eso, hermano. Juan es llevado en el espíritu, quizás por medio de una visión, a un lugar ventajoso, desde el cual puede contemplar el descenso de la santa Jerusalén. O sea, lo llevaron a un lugar en el espíritu. Qué maravilloso cuando uno lo llevan en el espíritu. Yo he podido vivir muchas experiencias, las conozco porque conozco ahora un poco la palabra y sé que es esa experiencia. Que lo lleven a uno en el espíritu, hermano, que lo sacan del cuerpo uno y va uno en el espíritu y puede en el espíritu hacer cosas extraordinarias, cosas fabulosas puede ver, porque ya estando en el espíritu uno puede ver el mundo de los espíritus, puede ver el mundo espiritual. Nosotros ahora vemos por espejo, nada más vemos, o sea, no vemos el mundo espiritual realmente, a menos que nos provoquen a nosotros en el espíritu, o nosotros, hermano querido, nos metamos al Señor y podamos ver a través de esa vida que estamos dándole al Señor, podamos ver lo que significa ese mundo maravilloso. Cuando uno, hermano, veo yo a la luz de la Biblia, cuando uno le abren los ojos a ese mundo espiritual, eso es, pero a ser fabuloso. Nosotros todavía estamos ciegos a ese mundo. Pero cuando te abran los ojos espirituales, eso ha de ser pero fabuloso. Como cuando se lo abrieron a Giesi, ¿se acuerda? Que Eliseo miraba los carros de fuego, hermano, los ejércitos de Dios que venían a defenderlo. Pero Giesi miraba los ejércitos de los enemigos, que eran, decía, Dios mío, nos van a matar. Y Eliseo estaba lavando su ropa, hermano, y no te afligirles. Y el otro, no, hombre, si son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿dónde? Si yo no los miro. Entonces aquel le dijo, mira, padre, abre los ojos para que pueda ver. Y cuando le abrió los ojos, mire, hermano, o sea que uno puede pedirle a Dios para que las personas que están alrededor de uno puedan abrir sus ojos espirituales y puedan ver las cosas maravillosas que uno está viendo. Esas oraciones hay que hacerlas, ¿verdad? Pero nosotros somos de la Jerusalén celestial. También esa comparación es muy maravillosa. ¿Por qué? Porque está la Jerusalén terrenal y la Jerusalén espiritual. ¿Ah? Nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Porque nosotros no somos de la Jerusalén física, somos de la Jerusalén celestial. Porque hay dos Jerusalenes. ¿Ah? Por eso es que, hermano querido, nosotros somos de esa familia de Abraham. Solo que esta familia es mucho más elevada todavía. Tiene, hermano querido, otros privilegios que no tienen los que, hermano, pertenecen también a la simiente de Abraham, que en este caso es Israel. Aunque son benditos porque Dios los ha bendecido eternamente, como a nosotros por Cristo hemos sido bendecidos eternamente. Ahora, yo creo que esta es la ciudad que Cristo dijo que iba a ir a preparar cuando ascendió al cielo. Él dijo, voy pues a preparar una morada para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas creaciones hay, muchas moradas. Moradas es porque alguien está morando, alguien está allí. En la casa de mi Padre muchas moradas, muchos mundos. Hermano, ¿qué mundos no habrán? Pero extraordinarios. Pero dijo el Señor, yo voy a preparar una especial para vosotros. Algo que nadie ha inaugurado.
y que es la Nueva Jerusalén. Ahora, yo creo que las medidas que se van a dar ahí son medidas, hermano, quizás no medidas que podemos literalizar o ponerlo literario, ¿no? Sería pues tal vez muy pequeño, ¿verdad? Por la cantidad de salvos que existen. Quizás nos está dando una representación de lo que va a ser el mundo o el paraíso que el Cristo de la gloria dijo que iba a ir a preparar exclusivamente para que la novia de Cristo viviera en ese reino. Y entonces esta Jerusalén es el prototipo de lo que realmente va a ser allá, aquella tierra. Verso 11. Y tenía la gloria, oiga lo que tenía la ciudad, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. ¿Oyó? La primera característica de la ciudad gloriosa es su esplendor. ¿Por qué? Porque dice que tenía la gloria de Dios. Bueno, la gloria de Dios es pero tan tremenda, que cuando nosotros la experimentamos, usted y yo la hemos experimentado, la gloria de Dios. Cuando uno experimenta la gloria de Dios, hay un gozo tan inefable, hay algo pero tan fabuloso, hay ¿cómo le podría decir? Existe una paz, existe una emoción, existe una seguridad, existen milagros, existen sanidades, existen muchas cosas que se te dan dentro de la gloria de Dios. Por eso es que cuando estás dentro de la gloria de Dios te sentís sano, te sentís robusto, te sentís fuerte, te sentís, pero un montón de cosas. En esa ciudad va a estar la gloria de Dios constantemente. Por eso es que la iglesia nunca se va a enfermar. Por eso es que ya se acabaron las enfermedades, porque la gloria de Dios estará presente. También cuando habla de su fulgor, luminaria, dice otras versiones, nos recuerda a la chequina, que se cernía e iluminaba el lugar santísimo en el antiguo tabernáculo. Quiere decir que ahí va a haber la iluminaria en donde constantemente el que esté allí, hermano, va a ser iluminado exclusivamente por Dios. Qué tremendo era cuando el sumo sacerdote entraba, porque nos van a hacer a ese nivel a nosotros según el orden de Melquisedec. Nos van a llevar como sacerdotes directamente para que podamos experimentar la presencia de Dios. Pero recuerde, mire qué tremendo esto que se me está viniendo también en este momento, porque usted sabe que solo el sumo sacerdote podía disfrutar de la chequina, de la luminaria de Dios en el lugar santísimo. El sacerdote solo llegaba al lugar santo y el pueblo se quedaba en el atrio. Ahí implica los grupos de salvos. Los que verdaderamente van a disfrutar la chequina de Dios, de Cristo, va a ser solamente la novia, la esposa del Cordero, la que va a entrar al lugar santísimo, que es la ciudad que estamos viendo nosotros aquí, que es la Nueva Jerusalén. Lo tremendo es que, hermano, es que aquí tiene su equivalente en la presencia divina que mora dentro de la iglesia y resplandece en los corazones y vidas de los hombres. O sea que la iglesia va a ser una, ¿cómo le pudiera decir? Va a ser una creación, le iba a decir, aunque podamos decir una creación, porque David decía de que Dios estaba creando una nueva raza, y una nueva raza iba a poseer el reino, decía David, hablando proféticamente, decía que se acercaba una nueva creación. Y en verdad, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, o sea que nosotros somos una nueva creación que va a tener el poder de Cristo. O sea, va a llegar a ser, hermano, va a ser Dios con D minúscula. Porque usted es hijo de Dios, ¿o no? Y al ser hijo de Dios, por ende, tiene que ser Dios, pues. ¿O no? Va a tener naturaleza divina. Y la Biblia lo dice, el Salmo 82:6, ¿no? Vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. Pero lo que digo yo es de que, hermano, nosotros nos llevan a la naturaleza divina de lo que somos. Porque por eso es que dice que lo hizo conforme a su semejanza. Cuando dice que Él nos hizo conforme a su semejanza, no está diciendo de cuerpo. No,
está diciendo conforme a la semejanza de espíritu, porque Él es espíritu, Él es Padre de los espíritus. Entonces nos va a llevar a ese nivel, porque el deseo de Dios es hacer Adanes que tengan poder para poder, hermano, gobernar la tierra, restaurar la tierra y poder así de esa manera limpiar, ¿no?, lo que haya contaminado dentro de esa esfera, que es la tierra que en ese momento todavía baja a la Nueva Jerusalén, porque no puede todavía no puede manifestarse en su totalidad en la tierra del Señor, porque debe ser restaurada en su totalidad. Llevará años eso. Ahora, como consecuencia de esta presencia que ahí mora, el fulgor que la ciudad difunde es semejante al de una piedra preciosísima, dice, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Entonces, este lugar que Cristo preparó de verdadera riqueza será bajada en un ratito a la tierra. Le van a bajar un ratito. Ha de ser, hermano, una cosa fabulosa. Como le decía yo la vez pasada, yo una vez tuve la oportunidad de ver la Nueva Jerusalén a través de un sueño. La pude ver y podía verla de lejos, y miraba que su resplandor era, pero una cosa, una maravilla, que todo el mundo se va a asombrar, porque dice que todas las naciones van a ir con sus reyes a ofrecer ofrendas, según este capítulo que estamos viendo. Ya vamos a ver más adelante cómo va a ser eso. Mire, el color verde que se menciona aquí de la piedra de jaspe representa la divinidad y la vida, la pastura verde espiritual que da vida eterna al hombre. A eso se está refiriendo. Entonces, la Nueva Jerusalén es un lugar lleno de divinidad infinita, satisfacción y inagotable vida e interminable. O sea, nosotros quizás nos podemos imaginar un poco, porque la Biblia nos transmite detalles y nos transmite cositas. Nos podemos imaginar cómo será esa gloria. Pero cuando uno esté allí, hermano, uno se va a asombrar, porque no es lo que uno se imaginaba, que es tan precioso, se lo imagina. Eso es, pero ha de ser, hermano, algo como cuando uno va a un lugar extraordinario. Dice, qué bárbaro, qué lugar tan diseñado. Y nosotros vamos a estar ahí, hermano, como el sumo sacerdote, llenos de piedras preciosas. Imagínense la riqueza que va a haber en todo ese lugar. Va a ser, pero inmensurable, muy inmenso para nosotros. Verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, oiga, y en ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Oyó? La ciudad tiene un muro grande. Esto nos habla de la seguridad que tendrán sus habitantes dentro de esa ciudad. E incluso podemos ver nosotros que están los nombres de las 12 tribus de Israel. Eso es como para, hermano, darle a conocer a Israel y a las naciones y a las creaciones que el Dios del cielo cumple las escrituras, y que si Él ha dicho, hermano, que Israel y sus tribus iban a ser guardadas, y que Dios, hermano, por los pactos que tiene con sus siervos, hermano querido, porque Él tiene muchos pactos. Desde el Génesis ha pactado, por lo menos hay como 7 pactos tremendos que Él ha pactado. Pactó con Adán, pactó con Noé, pactó con Abraham, pactó con Moisés, pactó con David, pactó con Cristo, pactó con nosotros, etcétera, ¿no? Él le gusta tener pactos. Esos pactos se van a consumar y dice, mira, aquí está confirmado el pacto. Las 12 tribus de Israel, hermano, ahí. Qué bárbaro. Como memoria, ¿no? De la fidelidad que tiene el Padre en su palabra. Lo tremendo es que aquí tiene, hermano, acá en este versículo 11 estamos, ¿no? No, perdón, sí, 12 también. También dice que en cada puerta hay un ángel guardián o custodia. Quizás será para supervisar la entrada. ¿Por qué se va a supervisar la entrada? Ahora, ¿por qué va a tener custodia? ¿Por qué va a tener un ángel en cada puerta? Si ya todo fuera que ya no hay enemigos, entonces no tendrían por qué poner puertas y custodias. ¿Me explico?
Usted pone policías porque sabe que hay ladrones, ¿o no? ¿Verdad que sí? Porque el último enemigo dice que será destruido. El último enemigo que será destruido, quiere decir que hay otros. Será la muerte. Mire qué potestad más tremenda, hermano. Como que esa potestad fuera aún más poderosa que, en cierta manera, ¿no? En su rubro, como que fuera más poderoso que el diablo mismo. Entonces, podemos decir, hermano, acá de que entonces en cada puerta hay un ángel custodia. En otras palabras, este es el huerto del principio, que tenía querubines y una espada encendida, dice, que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. En Génesis 3:24 había querubines que no permitían, y una espada que giraba de fuego. Porque se cree, en otros libros apócrifos se habla acerca de que Caín, Abel, cuando estaban juntos, y los que habían alrededor de ahí podían ir de alguna manera a comer del árbol, de la ciencia del bien y el mal, no sé, ya se me fue el detalle que quería decirle, porque no comían del árbol de la vida, porque si comían se perdían para siempre, porque del árbol de la vida se come solo cuando está en perfección. Por eso es que Adán, cuando estaba en perfección, comía del árbol de la vida. Lo que se le prohibió es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese se le prohibió, pero el árbol de la vida no, porque eso es lo que lo mantenía con vida. ¿Te parece, según estos libros apócrifos, que entraban a comer dicen pues, ¿no? Que entraban a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Parece que entraban y bueno, esos son los libros apócrifos. Yo no creo tampoco eso, porque si no la Biblia lo diría. Pero es como que uno se puede imaginar cosas, porque ¿por qué puso el Señor eso? Porque usted sabe de que el huerto no se fue de una vez para arriba. Cuando usted lo examina bien, todavía quedó como un tiempo allí abajo, hasta que lo sacaron y lo echaron. ¿Me entiende? Porque cómo es que hicieron aquellos, porque hay muchos detalles, ¿no?, que uno puede pensar, aquellos de la Torre de Babel. ¿Se acuerda? ¿Usted cree que llegarían hasta el cielo con una torre? No, hombre, ni las torres gemelas podían llegar hasta allá. ¿Cómo era que, por qué decía que ellos llegaban? Y hermano, para que no, el Señor mismo lo dijo, para que no contienda el espíritu con el hombre, no, mi espíritu con el hombre. Entonces los confundió, porque ellos iban a ver secretos. ¿A qué lugar iban a ver secretos? Porque la construyeron de esa manera. Pues hay muchas cosas, ¿no?, que porque parece de que ahí estaba el huerto. Por eso es que de ahí se han sacado libros. Hay libros que menciona la Biblia, 7 libros que menciona la Biblia. Algún día lo vamos a ver. Hay 7 libros que nadie los ha visto, ni siquiera son muy pocos que hay. Hay libros, el libro de Jacer, por ejemplo, es un libro que habla de cosas tremendas. Está el libro de Enoc, están otros libros que menciona la Biblia exclusivamente, hermano, que están, no sé por qué los dejaron apócrifamente, quizás porque han sido trastocados de alguna manera, pero hay libros impresionantes que hay, que dicen, el libro de Nicodemo, el libro de Felipe, ¿no? Hasta un libro de Judas. ¿No ve que han sacado el libro de Judas? Pues, verdades que a veces torcidas para desviarnos la mente de Cristo, pero que de alguna manera hay escrito sobre todo eso. Bueno, entonces la Nueva Jerusalén es un lugar lleno de divinidad infinita. Verso 12. Tenía un muro grande, ya dijimos, sí. Entonces podemos decir que afuera de la ciudad, sí, aquí está, afuera de la ciudad habrá enemigos todavía, porque el último enemigo será la muerte. Entonces, si hay custodias ahí de ley, como dice el último capítulo, el último o el penúltimo versículo, que nadie puede entrar. También en las puertas estaban escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles y de las 12 tribus de Israel. El muro tenía, dice el verso 14, solo se lo voy a mencionar porque falta el 13, dice que tenía 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
Esto quiere decir que los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento están unidos en la bienaventuranza de la ciudad santa. O sea que Dios une todo. Por eso es que la unidad que Dios está provocando en este último tiempo, porque yo creo que está provocando una unidad maravillosa dentro del ministerio de Él, en unir a pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, uniendo unciones tremendas. Está botando todo eso está botando todo aquello que nos separa, porque cada quien busca su propio reino, cada quien busca sus propios pensamientos, pero Dios ahora está permitiendo y haciendo incluso, hermano querido, que grandes ministerios sean tirados, botados, destruidos, para que puedan volverse a levantar de nuevo en la verdadera reforma que Dios quiere en la iglesia de Cristo. Por eso es que usted vio que los grandes ministerios que salvaron miles de almas se terminaron. Y alguien puede decir, pero si fuera de Dios no tendría que terminarse. Por supuesto que no puede terminarse un ministerio si es de Dios. ¿Verdad que sí? No podría. Entonces estaríamos diciendo que Dios no tiene poder para guardar iglesia. No, lo que pasa es que es una unidad que Dios quiere, hermano, de diferentes unciones que Dios tiene en su cuerpo. Dios tiene en su cuerpo unciones que otros no tienen. Incluso tú mismo y yo mismo. Mañana vamos a hablar de liderazgo personal en la vida para vivir en la vida. Mañana empieza un estudio de liderazgo personal, de cómo ser líder uno de su propio cuerpo. Porque a nosotros nos gusta ser líderes de allá, pero no de nuestra propia vida. Y cuando no somos líderes y no podemos ser líderes de nuestra propia vida, ¿cómo podemos liderar allá? No se puede, posible. Bueno, pero lo que le quiero transmitir es que, hermano, acá nos está mostrando de que va a haber una unidad. Hay otros como maestros, hay otros como apóstoles, hay otros como predicadores del evangelio, hay otros como pastores, qué sé yo. Y los diferentes que existen, ¿no? Unciones que Dios tiene, maravillosas. Que si esas unciones estuvieran unidas y se respetaran las unas a los otros, Dios mío, hermano, se cumpliría aquel pasaje que dice: cuando reunís, hermanos, vosotros en la comunión con el Espíritu, hay salmos, hay doctrina, hay revelación, hay interpretación, hay profecía. Mire, hermano, yo creo que esos tiempos vienen. Para mí esos tiempos vienen, lo creo firmemente, porque ya se está provocando en el mundo entero. Verso 13. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. ¿Oyó? La posición de las puertas abarca todas las direcciones, dándonos a entender la seguridad absoluta que tendrá la ciudad. Y el acceso de todos los, y el acceso que tendrá de todas partes de donde se venga. O sea que va a ser una ciudad como cuando dice la Biblia que los seres que están a la par de Dios son seres que tienen ojos por todos lados. O sea que no se les pasa nada. Verso 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Oyó? Aquí está, miren. Esto es tremendo porque la Biblia marca una gran diferencia entre los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu. O sea, aquí vemos, y es bueno explicarlo porque está específicamente los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Están los 12 nombres de los apóstoles del Cordero para que nosotros podamos ver la diferencia de los 2 tipos de apóstoles que hay, que han y que están ahora, hermano querido, no solo en las Escrituras, sino que de los 2 tipos de apóstoles que han existido, unos ya no existirán nunca más, que son los apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero solo pueden ser 12. No existen más apóstoles del Cordero. Solo son 12 los que mencionan las Escrituras. Habían más apóstoles que podían ser del Cordero, pero 12 era porque 12 es número de gobierno. Porque estaba José, ¿se acuerda? Estaba Matías. Y cuando tiraron, hermano querido, la moneda que dice que Dios la puso a favor de Matías, entonces, hermano querido, para que ocupara el lugar de Judas, para complementar 12. Entonces no pueden haber apóstoles del Cordero nunca más. Y esa es la gran confusión que yo veo
que existe cuando nosotros no entendemos ese principio exclusivamente. Especialmente hay doctrinas que creen de que ya no hay apóstoles, que no existen apóstoles. Claro que sí, apóstoles del Cordero ya no existen, nunca más habrá apóstoles del Cordero. ¿Ah? Entonces ellos se meten y toman estos pasajes, por ejemplo, estos pasajes que están acá y los pasajes que, hermano, podemos encontrar en los evangelios, se toman de ahí para asegurar su doctrina, pero no se dan cuenta de que hay apóstoles del Espíritu. Entonces, cuando sentamos una base de esa manera, nos olvidamos que Pablo era apóstol, el perito arquitecto de la iglesia. La Biblia lo registra. Silas, Bernabé, Timoteo, Tito, Epafras. Hay como 34 apóstoles que se mencionan, incluyendo los 12 apóstoles del Cordero en la Biblia, las áreas apostolares. Entonces Dios especifica ahí para que nosotros nos demos cuenta que ellos, al ser parte del ministerio de Cristo, tienen el privilegio de estar ahí. Si tendríamos que poner a un apóstol verdaderamente en una columna, tendríamos que poner a Pablo, porque Pablo escribió el 75% del Nuevo Testamento. Los apóstoles escribieron algunos, otros no. Pero el más grande apóstol que ha habido del Espíritu es Pablo. Sin embargo, ahí no va a estar Pablo, porque nos está dando la palabra que la diferencia que hay. Cuando yo entendí eso hace muchos años, tremendamente, me di cuenta qué bárbaro, qué tan ignorante había sido por muchos años, en no poder ver las diferentes clases de apóstoles que hay. ¿Ah? O las diferentes unciones. Sabemos que las unciones de los 12 apóstoles del Cordero no existirán nunca, porque ellos fueron llamados a la inspiración de las Escrituras. Nosotros estamos siendo llamados para ser iluminados en la Escritura. Pues que nosotros no somos inspirados, somos iluminados en la palabra. Entonces nos iluminan. Ellos fueron llamados a la inspiración. Eso ya no se puede quitar. Y Pablo también fue llamado a la inspiración. ¿Por qué? Porque leemos sus cartas, porque Dios las dejó escritas para que nosotros por ellas viviéramos. Pero existen diferentes clases de apóstoles. Claro, hay que entender también que hay una oleada y hay una fiebre de apostolitis. Hoy cualquiera es apóstol. El perrito, el gatito, el loro, cualquiera. Creo que ser apóstol, hay diferentes áreas apostolares, pero debe de ver, hermano querido, dentro de la vida de ese ministerio, tiene que ver una revelación total. Yo creo que hay gente que se ha llamado así porque lo llamaron, pero ni siquiera sabe qué significa realmente ese ministerio tan fuerte. Pero también yo creo firmemente que hay diferentes clases de apóstoles, diferentes funciones apostolares. Hay apóstoles, hermanos, que son dedicados a una función, otros a otra función, como Pablo. Pablo era diferente que Bernabé. Pablo era un guerrero, un hombre hacia adelante. Bernabé era un hombre consolador, era un hombre tranquilo, un hombre que tenía el carácter muy diferente que el apóstol Pablo. Silas no solamente era apóstol, sino que también dice que era apóstol y profeta. Pablo era apóstol, Pablo era maestro, apóstol, predicador, apóstol y maestro. O sea, se conjugaba. O sea, los ministerios dentro de la vida de los apóstoles tiene que, hermano, de ley ejercer los 5. Por eso es que a Timoteo le decía Pablo, ejerce el ministerio de evangelista, hace el trabajo de un evangelista. O sea que a veces tenemos que hacer el trabajo de un evangelista, aunque quizás no sea el trabajo total que Dios ha designado a esta persona que ha sido llamada. Entonces, esto se lo explico porque es muy importante saber las diferentes unciones que Dios tiene dentro del cuerpo de Cristo, para no menospreciar verdaderamente a lo que es verdadero. Sabemos que lo falso está proliferándose, pero en gran manera hoy en día. Sabemos, nosotros estamos conscientes de que hay está proliferándose en el mundo, hermano querido, un montón de cosas impresionantes, un montón de profetas que están saliendo también falsos y verdaderos. Hay profetas, yo me acuerdo de que, mire qué ignorancia, es tremendo esto, hermano, que le voy a decir.
Había unos profetas en San Juan, un día que fui a San Juan yo a predicar el evangelio por allá. Unos profetas que habían tomado una iglesia, ni al pastor le hacían caso. Habían tomado una iglesia y se habían cambiado los nombres. 3 profetas. Se llamaba Mar, Cielo y Tierra. El profeta del mar, del cielo y de la tierra. ¿De dónde salió todo eso? De la cabeza de saber de qué loco. Solo un loco puede imaginarse eso. Y ellos manejaban el mar, el otro manejaba la tierra, el otro los cielos. Es ridículo total. Otra mujer que pertenecía a esos ministerios, así, hermano, decía que le habían cambiado el nombre. No, que le habían cambiado el lenguaje. No hablaba español. Que le cambiaron la lengua. Yo no creo que Dios le quiera cambiar la lengua a uno, a menos que lleguemos al cielo. Allá sí nos van a cambiar, creo yo, a saber cómo hacer la cosa. Pero decía que le habían cambiado el lenguaje, ya no hablaba español, hermano, y toda la vida había hablado español. Y lo peor es que no hablaba español y tampoco hablaba inglés, ni ningún idioma. Hablaba así como un americano que no sabe hablar, ¿no? Hola, yo no puedo hablar muy bien el español. Yo decía yo, qué bárbaro, ¿de dónde es usted? Le pregunté yo, porque yo la entrevisté. Oh, no, yo ser de San Juan, de la provincia de San Juan. Ah, disculpe, mire hermano, me dio una risa, que por respeto me fui a meter al baño allá, me revolqué riéndome. Una cosa ridícula. Pero esas cosas van a suceder porque van a salir al mundo hoy. Van a salir al mundo cosas atroces. Que el que no tenga doctrina, reglas para vivir, no va a poder, hermano, discernir lo que es falso de lo verdadero. Hay personas que están cayendo hoy en día en sectas tremendas de Dios, hermano. Que el engaño es el más terrible, hermano, terrible arma del enemigo en este último tiempo. Por eso la iglesia debe de entender de que debe de tener reglas para vivir. Doctrina significa reglas para vivir, tener conceptos claros de lo que significa el verdadero evangelio que está revelado en las Escrituras, para no caer en ridiculeces como se ha caído en toda esta historia. Se ha caído en las cosas. Uno que ha andado por todo, Dios le ha permitido andar por diferentes países, ciudades, barrios, rincones. Uno se da cuenta de cómo, hermano, la ignorancia ha tenido a muchas personas, hermano, en esclavitud satánica, porque no han apreciado la verdadera enseñanza del Señor. La verdadera enseñanza del Señor, y Él lo dijo, por eso es que la preocupación de Cristo al ser llevado hacia el reino, ¿cuál fue la mayor preocupación del Señor? Ahora lo estoy viendo, en este momento estoy viendo la preocupación del Señor. Lo veo de esta manera porque las últimas palabras que Él dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas de las que yo os he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. Porque el discípulo es aquel que ya está, es aquella persona, hermano, comprometida. Un discípulo es aquel que no solo ama con sus palabras, sino lo ama con todo al Señor, con su dinero, con sus actitudes, con su servicio, con sus ofrendas, con sus diezmos. Ese es un discípulo, un hombre que está comprometido en toda la dimensión de la palabra. Y hacer esa clase de discípulos, porque ellos van a hacer que mi evangelio sea puesto en alto en gran manera. Esa es una gran diferencia. El Señor lo dejó escrito. Vayan y háganlo. Enséñenles. La preocupación fue, y a todas las naciones. Y esa orden se la dio a los 12 apóstoles del Cordero. ¿Fueron ellos alguna nación? No fueron. Porque la comisión, aunque se la dio a ellos primero, ellos tuvieron que delegar la comisión a otros para que la llevaran a todo el mundo. Por eso es que todos estamos ahora, hermanos, los que predicamos el evangelio, estamos llevando la comisión de Dios a todo el mundo entero. Esa comisión que arrancó en el capítulo 28 de Mateo.
para que pudiéramos tener toda esta maravilla. Entonces, esto es fuerte y maravilloso. Verso 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Oyó? Entonces el Señor dejó bien marcado esta diferencia para que la iglesia comprendiera las diferentes clases de apóstoles. También hasta aquí podemos observar que esta visión nos muestra las 4 características esenciales de la iglesia. Primero, la unidad que debe de tener. Segundo, la santidad en toda su dimensión. Tercero, la universalidad. Y cuarto, la apostolicidad. Note que es una iglesia apostólica la que está ahí. Es una iglesia que está encerrada en eso, porque los patriarcas hicieron un trabajo apostólico. Moisés, trabajo apostólico. Que, hermano, cuando uno lo mira, David, trabajos apostólicos, Elías, etcétera. Solo que allá se les llamaba profetas o patriarcas. Pero su trabajo, hermano querido, su función era una función apostólica de sentar bases, estructuras, para que Israel, hermano querido, el que se acercara a Dios, tuviera un conocimiento claro de lo que es Dios. Porque lo que hace un apóstol es que la gente tenga un conocimiento claro de lo que es Dios, que tenga una revelación limpia, pura, y que pueda entenderla a plenitud. Poderla hacer, hermano, o poder hacer que las personas comprendan el evangelio. Por eso es que el Señor, cuando le hablaba al mundo, le hablaba en parábolas, pero a los discípulos dice que le explicaba las parábolas. Eso implicaba que había una explicación concreta para que ellos pudieran entender el evangelio que Él estaba trayendo. Entonces, estas 4 características que hay aquí son tremendas, porque eso es lo que está viviendo la iglesia hoy. Hoy actualmente la iglesia está viviendo, hermano querido, esta unidad en gran manera. Se están uniendo redes en el mundo entero, pero maravilloso. Bueno, verso 15 al 17 que van juntos, después le explico. Dice así: y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. ¿Oyó? Para expresar la grandeza de la ciudad, el ángel la mide con una caña de medir de oro, dice. Y se descubre que la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Cada dimensión de 12,000 estadios. En otras palabras, las medidas de esta deslumbrante ciudad forman un solo cubo construido con oro de 12,000 estadios. O sea, 2,160 kilómetros de longitud, altura y anchura. ¿Oyó? ¿Me entiende? Mire, esto podría significar, si lo vemos así en medidas matemáticas, 5,827,500 kilómetros cuadrados en cada ringlera del cubo, con 2,160 kilómetros de altura, como un enorme rascacielos con innumerables pisos. Imagínense usted cómo era eso de terrible, hermano. Ahora, quizás considerar como literales estas imágenes poéticas produciría un cuadro de absurdo y grotesco, ¿no? O sea, porque no podríamos, pienso yo que aunque hubo medidas y todo eso, es como que yo no lo veo literal en cierta manera, porque yo creo que a Juan le mostraron eso como para darle una maqueta de lo que realmente será aquello, o será literal con las medidas que tiene exactas ahí, ¿no? ¿Verdad? Es difícil poderlo discernir de esa manera, pero lógicamente aquí dice que bajará a Jerusalén. Había que verlo bien. Mire, se considera que el profeta desde luego no concibe una ciudad material de 2,500 kilómetros de longitud, altura y anchura,
pero el símbolo de un cubo perfecto, como el lugar santísimo en el tabernáculo, indica la perfección de la iglesia y la santidad del cuerpo de Cristo. Es como que lo podríamos decir en una sola palabra, es como que lo que se bajó fue el lugar santísimo hacia la tierra. Aparte de todo lo que pueda tener. Lo más lindo es que el resplandor de la ciudad se pone más de relieve con la medición de los materiales empleados en su construcción, que están del 18 al 21. Mire los materiales que se usaron para esta construcción maravillosa. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro, dice. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, agata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardonice; el sexto, sardio; el séptimo, crisolito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; y el duodécimo, amatista. Dice el verso 21 y más: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. ¿Oyó eso? ¿Notó? Esto es un lugar de riqueza que no admite comparación humana. Es imposible compararlo, la belleza, la riqueza que va a tener esa ciudad para donde nosotros vamos. En otras palabras, es una belleza imposible de describir porque está adornada con las piedras más preciosas que existen en el universo. Qué preciosas esas, hermano. Cuando uno mira esas piedras así, que las puede ver en museos y todo eso, es algo pero fabuloso, y de eso va a estar hecha la Jerusalén. Lo impresionante es que esta fue toda la gloria que perdió Satanás, Luzbel. ¿Por qué? Porque este fue su adorno en el día de su creación, dice. O sea, en Ezequiel 28:13 habla que Luzbel fue criado, y ahí mismo las piedras preciosas, hermano, eran su adorno. Mire cómo fue criado y cómo fue adornado. En el día de tu creación habían este tipo de piedras, dice. Qué gloria no tenía ese ser, hermano querido, que Dios lo hizo tan brillante, porque la Biblia dice que si era Luzbel, era luz bella, ¿no? Cómo ha de haber brillado como un ángel de luz dentro de lo que, hermano querido, dentro de lo creado. También en la visión de Juan, todas las piedras tienen un tamaño inconmensurable, inmenso. Verso 21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. ¿Oyó? Las 12 puertas son 12 perlas, y las perlas nos hablan del gobierno, o las 12, número 12, nos habla del gobierno de la iglesia apostólica de Cristo, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor dejó una parábola, la perla fina. Eso simboliza a la iglesia apostólica tomando el reinado total, hermano querido, en todo el reino, el cual Dios le da la autoridad para poderlo ejercer. También dice que la calle de la ciudad, incluso la parte más servil, es de oro puro, tan transparente como vidrio que uno parece mirar a través del mismo cuando se camina por ella. Imagínense cómo serán las calles que usted y yo vamos a caminar, hermano. Usted y yo va a caminar en esas calles de oro. ¿Cómo va a caminar usted? ¿Cómo va a ser, hermano querido, el traje, su vestimenta? Que dice aquí que va a ser así, todo de oro. Mire, hermano, que la ciudad sea hecha de oro puro significa que toda la gente que entre ahí tendrá una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ha desechado o se ha terminado la humana. La naturaleza divina ahí toma, además de divinidad. El oro representa a un rey. Quiere decir que solo reyes entrarán ahí. Por eso es que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, y nos hizo un reino de sacerdotes, o nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces a esa ciudad solo entran los reyes, los que realmente ganaron el premio para lograrlo. Verso 22:
y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Oyó, hermano? Y no hay templo en ella. Perdón, aquí se me vino algo cuando leí. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero, la Trinidad, ¿eh? Juntos ahí, unidos totalmente delante de la presencia de todos los que estarán en esa ciudad. O sea que no se necesita templo, porque la ciudad toda es un lugar santísimo, y porque la presencia universal de Dios y el Cordero hace de ella un santuario vastísimo. O sea que impresionante, hermano. Verso 23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿Oyó eso? No necesita luz la ciudad donde va a estar la iglesia, pero los que están afuera de la ciudad, ellos sí van a necesitar luz. ¿Notó eso? Entonces esto quiere decir que ya no hay más noche para nosotros, porque la luz va a estar ahí, pero sí para las naciones, porque las naciones habrá luna, habrá sol. Verso 24 lo dice, y dice: y las naciones andarán a su luz. Esto es muy importante, hermano. Este versículo es bueno de leerlo bien. Y las naciones andarán a la luz, y los reyes de la tierra traerán a ellas su gloria. ¿Oyó? Y las naciones andarán a su luz. ¿Notó eso? Mire, hermano, las Américas, la Biblia de las Américas que estoy leyendo yo, y la Reina Valera actualizada, o sea, la que era del 60 antes, la que usa todos los cristianos usan la 60, o sea, más la 60 que la Reina Valera actualizada. Yo creo que se actualizó la Reina Valera porque se encontraron como 3000 errores, no errores de doctrina en sí para la salvación y nada de eso, sino errores errores de transcripción, o errores, por decir, de pensamiento, en el aspecto de que, por ejemplo, si decimos el hombre animal, dice la Reina, la antigua versión, no percibe las cosas que son de Dios porque les son locura. Las otras versiones ya lo ponen más y le quitan esa porción, y dice, y la mente natural no percibe las cosas. Entonces, lo que sí, se cambiaron palabras que ellos no pensaron que pudiera estar diciendo la palabra de esa manera. ¿Ah? Pero ahora la Reina Valera actualizada, ¿no?, la que es la 60, ahora la han escrito de nuevo, y ahora sí ya han puesto, en este verso exclusivamente, yo ya lo fui a observar, y le pusieron como las Américas lo puso. O sea, la Reina Valera actualizada y las Américas suprimieron la palabra que dice que y las naciones que hubieran sido salvas. Ya no dice así. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso es después de naciones humanas que ya fueron destruidas en su mayoría. Aquí está hablando de eternidad. Aquí no está hablando de naciones humanas. Entonces ellos se dieron cuenta que realmente no son las naciones que hubieran sido salvas, porque ellas fueron destruidas todas en la tribulación. Por eso pusieron así, mire, se lo repito, ahora sí lo va a entender. Y las naciones andarán a su luz. Y ya no las naciones que hubieran sido salvas, no, porque esas ya se terminaron todas. Ya estamos en eternidad acá. Es otra cosa. ¿Entiende? Verso 24, si no pregunte. No, verso 25, ¿no? Le damos. Ah, no, pero también aquí hay un detalle. Aquí hay que notar que estas naciones están afuera de la ciudad y traen, dice, riquezas como los magos que siguieron la estrella de Belén, pero no se quedan en la ciudad. Solo traen ofrendas y se van. O sea, no permiten que se queden ahí. Por eso dice el verso 25, dice, sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. ¿Oyó? En la ciudad no hay noche. Entonces podemos decir que el fin de la ciudad es expandirse para rescatarlo todo con compañía de ángeles. Porque la Biblia dice en Hebreos 12:22 que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles. O sea que ahí van a haber ángeles también que estarán con nosotros. Verso 26. Y traerán a ella la gloria
y el honor de las naciones. ¿Oyó? Parece que estas naciones estarán en continuo ofrecimiento de algo. En otras palabras, parece que fuera de la ciudad hay altar para ofrecer ofrendas, según este pasaje, pero no adentro de la ciudad, que ya no hay altar ahí. Ahora, todo esto de las naciones da la impresión que habrá otro Apocalipsis, que es el Apocalipsis de Juan. Juan escribió un Apocalipsis y se tragó otro Apocalipsis, capítulo 10 de Apocalipsis. Si lo ve usted, bueno, los que estudiamos el capítulo 10 vamos a entender, los que han estudiado el capítulo 10 conmigo entenderán lo que estoy hablando. Ahora, mire, a Juan le dijeron que volvería a profetizar en el misterio de la resurrección o transformación, en el capítulo 10 de Apocalipsis, que le dijeron cuando emitieron los 7 truenos, eso no lo escribas, séllalo, porque eso no es para esta gente, eso no es para este Apocalipsis. Porque tú estás predicando el Apocalipsis, estás escribiendo el Apocalipsis de Jesucristo. Pero el Apocalipsis de Juan creo que se va a dar en este final. Por eso es que dice el versículo, se lo voy a leer, versículo 10, versículo 11, dice: y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, entes extraños, dice otra versión. Oiga eso. O sea que esto es tremendo, porque aunque estaremos en una era gloriosa, el último verso de Apocalipsis, mire cómo dice este último verso, hermano. Entonces, ¿qué gentes serán estas las que están ahí? ¿Ah? Algunos han trasladado que dice que son entes extraños. ¿Qué gente estará ahí a las cuales va a profetizar Juan? Porque fíjese que todavía, mire hermano, estará la ciudad, y mire el verso 27, dice: y jamás entrará en ella nada inmundo. Oiga, ni el que practica abominación y mentira, va a haber mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí está el libro del Cordero, mire. ¿Oyó eso usted? En la ciudad solo entran los que están en el libro de la vida del Cordero. Lo impresionante es que esto nos deja ver que solo seres puros entran y salen de la ciudad. ¿Por qué salen? ¿A qué salen? ¿Oyó eso? Quizás a misiones para restar